¿Qué le parece si nos ponemos de pie un momento más? Vamos a estar después mucho tiempo sentados. Qué lindo es poder hoy abrir la palabra del Señor. Sabe que me habían pedido dar alguna palabra que tenga que ver con los 70 años. Así que busqué en la Biblia 70 y dije, voy a predicar de algo de los 70. Y encontré que 70 eran las familias de Jacob, que 70 días guardó luto Egipto por la muerte de José, que 70 eran las palmeras que tenía Elim, que 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto tenía el arca, que habían 70 ancianos de Israel, que 70 hijos tuvo Jerubbaal. ¿Le suena eso importante, verdad? 70 monedas de plata le costó a Abimelech contratar unos maleantes, por si le ayuda. 70 murieron por mirar dentro del arca del Señor en tiempos de Samuel. 70 bueyos para holocaustos en tiempos de Ezequías. 70 años tuvo la tierra desolada por anuncio de Jeremías. 70 años son buenos según Moisés para vivir aquí en la tierra. 80 ya es complicado. 70 años será olvidada Tiro. 70 años fueron los de cautiverio, que era complicado hablar de eso. 70 jefes de Israel rendían cultos a otros dioses y las 70 semanas de Daniel para el fin. Así que he decidido predicar sobre otra cosa. ¿Le parece? Podemos orar. Señor, queremos darte gracias por estos 70 años. Queremos darte gracias por tanta historia. Queremos darte gracias por tantos hombres y mujeres que se animaron a levantar la bandera del Señor Jesucristo. Señor, hoy queremos darte gracias por todo lo que sucedió aquí en Argentina en estos 70 años. Realmente, Padre, nos emociona saber que durante larga parte de la historia de nuestra nación hubo una preocupación importante por la niñez. Y te honramos por eso. Y ahora al abrir tu palabra, queremos pedirte que nos direcciones, nos ayudes y pueda ser esta palabra fresca para nuestro corazón. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Le puede dar un abrazo a alguien que tenga ahí 2 o 3? Así íbamos a cantar algo, pero no tenemos. Hoy tenemos una sorpresa especial. Eso es. Muy bien, y así de pie te invito a que leamos la palabra del Señor. Muy bien, muy bien. En el pueblo de Dios pedir que el pueblo se salude es una complicación. No porque no se saludan, sino que nunca dejan de saludarse, ¿no? Bueno, gracias a Dios que pasa eso en la comunidad de la fe. Le invito a que abra por favor la palabra del Señor en Segunda Reyes. Es un momento muy importante dentro del pueblo del Señor, dentro del mundo de los reyes y en el mundo de la política, dentro del concierto de las naciones. Se mueven hombres de Dios que tienen una visión de Dios, una perspectiva de Dios que incomoda a su pueblo, a las naciones y también a su propia comodidad. La Biblia es el registro de hombres y de mujeres que se animaron a tener perspectivas que incomodan. Las historias que están aquí escritas son historias de Dios usando como lápices a hombres que se animan a meterse en la historia sin quizá comprender demasiado lo que está sucediendo. Pero Dios nunca dejó que en medio de las naciones faltaran testigos de su gracia y de su amor. En medio de esta cuestión política, social, convulsionada, Dios está llamando a la continuación de un ministerio profético extraordinario como el que fue Elías. Un hombre realmente de Dios que fue usado tremendamente por Dios
Y hay alguien que va a seguir en la próxima generación, conforme a lo que estuvimos hablando en el día de ayer, para seguir con esta perspectiva, y este fue Eliseo. En el libro anterior nos vamos a encontrar en el capítulo 19 sobre el llamamiento que tiene Eliseo, la forma extraña y singular donde se le concede a él la antorcha para que pueda continuar con este ministerio. Pero en estos momentos yo quisiera llevarle a este extraño pasaje. Digo extraño porque se va a hacer un recorrido histórico de 50 kilómetros antes de que Eliseo tome la antorcha que le está dejando Elías. Realmente parece un pasaje algo reiterativo, un pasaje extraño, un pasaje con un condimento extraño a la hora de qué está queriendo hacer el discipulador con el discípulo. ¿Qué está intentando mostrar Elías a Eliseo en esta historia? Momento antes de que Elías es llevado al cielo, capítulo 2, dice que cuando se acercaba la hora, voy a leer en la Nueva Versión Internacional, lea en la versión que tenga mientras que sea palabra de Dios. Cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal o Gilgal, según la versión que ustedes tengan, y Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel, segunda ciudad. Pero Eliseo le respondió: tan cierto como el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Betel, y allí los miembros de la comunidad de profetas de Betel salieron a recibirlos y le preguntaron a Eliseo: ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense. Elías, por su parte, volvió a decirle: quédate aquí, Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo le repitió: tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Jericó. También allí los miembros de la comunidad de profetas de la ciudad se acercaron a Eliseo y le preguntaron: ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense. Una vez más, Elías le dijo: quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo insistió: tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que los dos siguieron caminando, se detuvieron junto al río Jordán. 50 miembros de la comunidad de profetas fueron también hasta ese lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos. Elías tomó su manto y, enrollándolo, golpeó el agua. El río se partió en dos, de modo que ambos lo cruzaron en seco. Al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado? Te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble, respondió Eliseo. Has pedido algo difícil, le dijo Elías, pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido; de lo contrario, no. Iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Y Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó en dos.
Luego recogió el manto que se le había caído a Elías y regresando a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y exclamó: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y en cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. Los profetas de Jericó al verlo exclamaron: el espíritu de Elías ha posado sobre Eliseo. Entonces fueron a su encuentro, se postraron ante él, rostro en tierra. Mira, le dijeron, aquí se encuentran entre nosotros tus servidores, 50 hombres muy capaces que pueden ir a buscar a tu maestro. Quizá el espíritu del Señor lo tomó, lo arrojó a algún monte o en algún valle. Hay gente que no sabe lo que habla, ¿no? No, respondió Elías, no los manden. Pero estos hombres muy inteligentes y sabios le insistieron tanto que él se sintió incómodo y por fin les dijo: está bien, mándenlos. Así que enviaron a 50 hombres, los cuales buscaron a Elías durante 3 días, no lo encontraron. Y cuando regresaron a Jericó, donde se había quedado Eliseo, él les reclamó: no les dije, no les advertí que no fueran. Hasta aquí solamente la palabra de Dios y comienza un poderoso ministerio. Este hombre de Dios, Eliseo. Son 50 kilómetros de historia sagrada y de un hondo significado espiritual que quiero invitarte a que tratemos de mirarlo para poder continuar nuestra tarea. Creo que hay en esta historia, en esta perspectiva, en esta historia que estamos mirando, 2 elementos que son fundamentales. Una necesidad de una perspectiva clara y, en segundo lugar, una determinación inquebrantable. Estas son las características de los hombres y mujeres de Dios que queremos levantar la antorcha de la fe para proseguir hacia adelante. Por un lado, una perspectiva clara y, en segundo lugar, una determinación inquebrantable. Podemos tener una determinación inquebrantable, pero si no sabemos bien qué es lo que necesitamos hacer, pues entonces se desperdiciará enormes esfuerzos. Pero podemos tener una clara visión de lo que se debe hacer, pero sin una perspectiva clara, sin una determinación inquebrantable, simplemente seremos observadores de la vida. Pero aquí Elías está enseñándole a Eliseo. Y aunque él está aparentemente haciéndose, me voy a ir a pasear, está mostrándole momentos históricos del pueblo del Señor que se transforman como un repaso valiosísimo para que pueda él tener clara la perspectiva correcta de lo que Dios quiere hacer. Y por el otro lado está mostrándole, o como decimos aquí en Argentina, mojándole la oreja a Eliseo. Para ver si realmente él tiene esa determinación inquebrantable de continuar a su maestro hasta las últimas consecuencias. La primera de las perspectivas que necesitamos siempre tener en nuestra misión es la perspectiva de la cruz. La perspectiva de la cruz es la perspectiva del perdón total. Y esto es lo que simboliza Gilgal. Cuando nosotros repasamos las historias donde aparece Gilgal o Gilgal, este es el lugar donde se celebró la primera Pascua por parte del pueblo del Señor. En Josué, en capítulo 4, 19, no vamos a tener tiempo hoy mirarlo, pero usted puede leerlo ahí con atención. Fue ese lugar donde después que cruzaron el río Jordán en este señal de libertad, lo primero que hacen ellos en aquel lugar es reconocer la libertad que el Señor les había concedido. Recogieron allí piedras y la pusieron allí sacando del río para que vieran sus hijos y los hijos de los hijos. Ahí les está enseñando Josué que tenemos un gran libertador que nos ha librado de la mano de Egipto. En ese lugar, en Josué capítulo 5, verso 10, vuelve otra vez a hacerse la primera Pascua en libertad.
La Pascua anterior había sido en esclavitud aún, en tierra de Egipto. Pero ahora se va a celebrar por primera vez la Pascua para señal que un cordero había sido inmolado para la libertad espiritual de todos los hombres. Así que mientras Eliseo está viendo esa ciudad, mientras Eliseo está mirando esas piedras, mientras Eliseo está recordando el hecho histórico, el evento fundamental de la liberación del Señor, allí estamos nosotros pensando en nuestra Pascua. Estamos pensando en nuestro Señor Jesucristo. Y no hay forma de cumplir la misión si no predicamos a Cristo y a este crucificado. La iglesia nunca debe perder la perspectiva de poder predicar el evangelio del Señor Jesucristo. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, decía el apóstol Pablo. Les escribo a ustedes, queridos hijos, decía Juan, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. La iglesia de hoy puede perder una parte de la misión y de la visión y la trascendencia de la visión si deja de predicar la cruz. La cruz del Señor Jesucristo mantiene el eje inicial de toda nuestra misión. Si dejamos de predicar a Cristo y a este crucificado, empezaremos a predicar otras cosas que la gente tiene comezón de oír. Pero nuevamente necesitamos compromiso por este mensaje de la cruz. Necesitamos otra vez el compromiso de volver a predicar lo que un niño debe entender. Las iglesias hoy, en medio de un cambio teológico importante, tenemos el temor, el terror o también la gran tentación de comenzar a predicar filosofías humanas, predicar conceptos prosperantes, poder predicar otra cosa que no sea que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y hoy nosotros como creyentes, y hoy nosotros como hacedores de esta fe que se va a distinguir en los próximos años, no descuidemos el mensaje que se levantó en Gilgal. No hay perdón si no es por la sangre gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Aun cuando estamos trabajando con heridas, aun cuando estamos trabajando con situaciones complejas de la gente, nunca olvidemos que el grave problema del ser humano no es un problema sociológico, no es un problema filosófico. El problema más importante del ser humano sigue siendo el problema del pecado en nosotros. Pero por eso es la buena noticia. La buena noticia es que Jesucristo ha resuelto el problema más importante de la humanidad. Jesucristo ha muerto por nuestros pecados, ha resucitado para recordarnos que han sido perdonados nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Somos la generación de los perdonados por la sangre de Jesús. Y su iglesia dice: gracias, Señor, gracias, Señor, gloria al nombre de Jesús. Pero hay un segundo recorrido que hace. Eliseo va a ser puesto por Elías en Betel. Van a ir a recorrer hasta esa ciudad de Betel. Y esta es una segunda perspectiva que nosotros tenemos que tener en nuestra vida siempre, todo el tiempo. Y es la perspectiva de la presencia renovadora de Dios. Quizá muchos, llenos de pasión por predicar el evangelio y por predicar a Cristo y a este resucitado, hemos olvidado que la esencia del poder para hacerlo está mientras estamos en la presencia diaria, renovadora de Dios. Esta ciudad de Betel fue el lugar del llamamiento de Abraham. En Génesis, en el capítulo 12, en ese lugar fue Abraham el que levantó el primer altar ante la presencia del Señor. En ese lugar fue Abraham quien bendijo al Señor por haber recibido una enorme promesa. Y no era una promesa que tenía que ver esencialmente con él y su comodidad.
Dios le dijo que iba a ser bendecido para que él pudiese, en la bendición que recibiera de un hijo, bendecir a todas las naciones de la tierra. El honor no era que él iba a ser simplemente papá. El honor era que iba a ser papá de multitudes. Iba a ser el iniciador de un pueblo que se levantaría de toda lengua, de toda nación, para que honraran en el último día al Señor Jesucristo, al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Ante ese llamado, que quizá Abraham no pudo percibirlo en su totalidad, este hombre, padre de la fe, levantó altar y fue el hombre de los altares. Abraham fue el hombre de las recorridas para los altares constantes. Es el altar de la presencia del Señor, donde en Betel nosotros podemos encontrar que podemos recordar, amar y estar en una comunión profunda con nuestro Dios. Gracias por el perdón de pecados, pero Dios no solamente quiere limpiarnos para mandarnos al cielo. Él quiere limpiarnos para tener comunión con nosotros al tope todo el tiempo. En ese lugar de Betel también fue Jacob, que recibió la visita de los ángeles allí en aquella escalera que tantas veces has enseñado a tus niños. Y en ese lugar vuelve otra vez a insistirse en la promesa del Señor de que en esa familia iba a venir la bendición de todas las naciones. Más adelante, en el capítulo 35 de Génesis, nos volvemos a encontrar con otras personas que levantan el altar delante de la presencia del Señor. En Génesis, en el capítulo 35, Jacob y toda su familia vuelve otra vez a dar sus ídolos, a entregar sus ídolos para ser convocado a servir al Señor. Queridos, estamos en un sistema donde el producir está por encima del amar. El sistema propone siempre que el éxito y la plenitud se encuentran en hacer mucho, más que en amar mucho. El mundo premia a aquellos que logran destacarse en las diferentes disciplinas, aunque en el camino hayan tenido que arruinar su matrimonio, descuidar a sus hijos y lastimar a muchas personas. Este puede ser un problema para la misión de la iglesia hoy. Por eso Dios puso como primordial mandamiento: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La perspectiva de tu tiempo a solas con Dios, la perspectiva de tu tiempo de comunión en lo íntimo con Él, donde vos vas conociendo cada vez más de quién es Él, es clave para mantener nuestro lugar en la historia y levantar la bandera de Jesucristo. Amar a Dios de una manera extrema es el primero y más grande de los mandamientos. Ese amar a Dios es la habilidad de mantener nuestra mirada espiritual y nuestros ojos y nuestros pensamientos puestos en los atributos de Dios. Es ese niño que admira la grandeza de su papá. Ese hombre y esa mujer que se siente en la presencia del Señor y encuentra que ya no hay más temor porque está delante de aquel que nos cubre, que nos ama y que nos bendice. No somos transformados haciendo cosas. Somos transformados contemplando al Señor Jesucristo. No somos transformados mientras servimos. Somos transformados en la contemplación de aquel a quien nosotros servimos. Quizás muchos de los jóvenes, de los adolescentes, invierten sus vidas en el hacer, y gracias a Dios por tantos que pueden hacerlo, pero qué descuido tan importante del altar personal. Saben que nosotros necesitamos volver a enseñar a nuestras generaciones y recordarnos a nosotros mismos la fundamentalidad de nuestro tiempo a solas con Dios. Elías estaba enseñándole a Eliseo: mira, te voy a llevar a los altares
Porque no hay posibilidad de bendecir a las naciones sin altares personales. No hay lugar para los ministerios de alcance mundial sin estar cerca del corazón de nuestro Dios. Nos convertimos en aquello que contemplamos. ¿Quién es este Dios que adoramos? ¿Cómo es este Dios que adoramos? El apóstol Pablo en 2 Corintios, el capítulo 3, dice: nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Allí se encuentra David. David, que ya estaba en condición de ser rey, había recibido las promesas de ser rey. Se encuentra en la desesperación, huyendo en el desierto de Saúl. Pero hace él esta oración. Dice: una sola cosa le pido al Señor. Salmo 27:4. Y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su santo templo. Yo digo, ¿por qué David pide esto? Está comisionado para ser rey de las naciones, pero este es un hombre conforme al corazón de Dios, por una sencilla razón. La prioridad número uno para David era poder estar en la presencia del Señor, contemplando la hermosura de su santidad. Y cuando hay discípulos de Jesucristo que amamos profundamente al Señor y que la vida de intimidad con Él se vuelve prioritaria, entonces nuestro corazón comienza a ser transformado en la contemplación de la gloria del Señor. Yo, si hubiese estado quizá en la condición de David, le hubiera dicho: una cosa te pido, Señor, cortale la cabeza a Saúl en el nombre de Jesús. Una cosa te pido, Señor, sácame de este desierto en el que estoy. Una cosa sola, Señor, te pido, por favor. Dame fortaleza en medio de esta angustia tan grande, en medio de esta injusticia. Haz justicia por mí, Señor. Pero nos encontramos a un David que hace el único motivo de su pedido al Señor en medio de la crisis y la desolación, y es: quiero verte, Señor. Una sola cosa te pido: quiero verte, Señor. Si yo no te veo, si no te contemplo, no entiendo las razones de la vida. No entiendo para qué estoy haciendo el ministerio que estoy haciendo. No entiendo las razones por las que me paro cada sábado ante estos chicos en la hora feliz. No sé por qué soy maestro de la escuela dominical. No sé por qué formo parte del liderazgo de la iglesia. No sé por qué razón formo parte de la organización nacional, regional o lo que sea. Porque una sola cosa te pido. Puedo perder de vista a las demás, pero una sola cosa te pido, y es contemplar la hermosura de tu santidad y recrearme en medio de tu santo templo. Por eso más adelante en el Salmo 43 él dice: puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Esto significa que nuestro encuentro personal con Dios enciende una llama poderosa de amor por Él. La gente sabe cuando yo estoy en la presencia del Señor. Mis alumnos perciben cuando yo he estado cerca del corazón de Dios, o vengo tipo pieza automática con la leccioncita aprendida para entregárselas. Porque hay una clara transformación en mi corazón, en mi vida, en mis ojos, de cómo los veo a ellos, cuando realmente puedo contemplar la persona del Señor. Alguien dijo que la pasión incomoda a los religiosos. La pasión desafía a los tibios. La pasión inspira a los sedientos. Y la pasión atrae a los quebrantados de corazón. Seguramente que este David,
que no solamente tuvo una devoción contemplativa, sino una devoción demostrativa aún ante las multitudes de cuál era su prioridad en la adoración a su nombre. Realmente para muchos fue mirado como excesiva, porque siempre la adoración molesta. Porque siempre el altar y la pasión por Jesucristo trae incomodidad a los que nos rodean. Siempre la podemos ver desbalanceada, siempre la podemos ver descontextualizada, siempre las podrán ver romántica, siempre la van a poder ver emocional. Pero todo lo que Dios te pide es que le des al Señor todo tu corazón. Pero el diablo siempre lo verá como excesivo o demasiado. Pocos querrán pagar el precio de ser dignos de imitar en su pasión por Cristo, pero un día van a tener que rendir cuentas delante del Señor, delante de la presencia de aquel que todo lo mira. Betel es el lugar donde se renueva la pasión. Y si tu pasión ha sido simplemente movilizada por objetivos de trabajo, de acción, hoy yo quiero pedirte que vuelvas otra vez junto con Elías y Eliseo a recordar y a recorrer y a levantar otra vez los altares que quizás estén rotos dentro de tu corazón. Enciende en ese altar, pon lo que puedas hacer allí de todo tu holocausto. Descenderá el fuego del Señor para encender ese tiempo a solas y podrás contemplar la hermosura de su santidad y hallarás que Él es fiel, que es grande, que es misericordioso, que es todopoderoso. Contemplarle a Él es parte de nuestra perspectiva. Pero hay una tercera perspectiva. Dice, quédate acá. Ya está bien con que recuerdes el perdón y la liberación. Y ya está bien con que recuerdes tu tiempo a solas con Dios. Ahora yo me voy a ir a Jericó. Y Eliseo le responde a Elías, de ninguna manera me voy a quedar solo con esto. De ninguna manera me voy a quedar en la mitad del viaje. De ninguna manera me voy a quedar con lo que ya he conocido y con el tiempo de ministración que tengo con Dios. Porque cuando estamos en Dios, siempre Él nos lleva a más. Y entonces llegan a la tierra de Jericó. Por supuesto que siempre están los desalentadores. La escuela de profeta que empieza a darle temor y a decirle, sabes que hoy se te va el maestro. El Espíritu de Dios se los había revelado. Sabes que hoy te quedas solo. Y Él les tiene que hacer callar. Les tiene que decir, cállense, ya sé lo que está pasando. Los mismos hermanos de la comunidad le decían, mirá, ahora se te va a ir el papá espiritual. Mirá, ahora ya no va a estar más, te vas a quedar sin guía. Y él tiene que determinarse a seguir en el camino de reconciliación y de estrategia planteada por Dios en esta historia. Saben que llega entonces a Jericó. La historia ustedes la conocen, se encuentra en Josué, el capítulo 6, el verso 20. La tierra de Jericó es la tierra de la primer conquista. La tierra de Jericó es la tierra donde se empiezan a desarrollar los planes de Dios en la historia y a favor de todas las naciones. Jericó es el lugar donde las murallas se muestran grandes e imposibles. Jericó es el lugar donde nos parece que es imposible nuestra acción. Sin embargo, es el lugar donde en la obediencia el pueblo del Señor puede contemplar el mover del Espíritu de Dios, bajando y quitando todas las murallas y los imposibles para la conquista de la ciudad. El Salmo 86 dice, no hay Señor entre los dioses, otro como tú, ni hay obras semejantes a las tuyas.
todas las naciones que has creado vendrán, Señor, y ante ti se postrarán y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y haces maravillas. Solo tú eres Dios. Ahora el discípulo está siendo puesto en contacto de las naciones. Está siendo puesto en contacto de entender que su misión no solamente va a afectar la historia del pueblo de Israel, sino lo que siempre olvidó el pueblo de Israel, que Dios los había elegido para hacer bendición hasta lo último de la tierra. El pueblo de Israel constantemente pensó que era la nación preferida por Dios porque eran ellos, porque eran los mejores quizá, porque eran, no sé, la niña de los ojos del Señor, y Dios tenía, al verles a ellos, dijo: ay, qué maravillosos, quiero hombres como ellos. De ninguna manera. Era una nación pequeña, rebelde, torpe. Pero lo que Dios quería hacer era elegir como modelo una nación de las más pequeñas y las más impotentes, para mostrar a las naciones que Él podía ser el rey de todas las naciones. Y para eso Israel iba a ser levantada como modelo y como ejemplo, para que todos vieran la forma en que preside Dios, la forma en que el Señor actúa, la forma en que el Señor cuida, la forma en que el Señor ama, la forma en que el Señor legisla, la forma en que el Señor da leyes. Se lo da a una pequeña nación de un pueblo desorganizado, viviendo en la mayoría de su tiempo en esclavitud. Ellos pierden la perspectiva, porque la realidad, susto, eso es el Jericó. La realidad es que lo que nos pasa hoy nos hace perder de vista lo que Dios tiene más grande hacia adelante. Cuando hace algunos años atrás el Señor me permitió hacer un viaje que cambió, por lo menos para mí, la perspectiva más importante en el tema de misiones. Ustedes saben que hasta que no vemos, no sentimos. Hasta que no estamos en ciertos lugares, nos parece que el mundo empieza con nosotros, sigue un poquito con el vecino trastornado que tenemos al lado, el otro que está enfrente, que es un poquito menos transformado, y termina con mi propia vida. Dios me dio la oportunidad de ir a Angola. Estaba trabajando en un ministerio de la Asociación Billy Graham, y mientras estaba allí en Angola, en medio de esa nación enormemente sufriente, tenía la visitación todos los días de un grupo de 7, 8 pibes que salían a saludarme. El interés no era que yo les enseñara mucha Biblia. El interés de ellos cada mañana era que yo les regalara las latitas que nos habían dado a nosotros, que era de una gaseosa, porque con eso ellos la partían y hacían juguetitos para jugar en la calle. Entonces, cuando yo volvía a la noche de la oficina, ellos todavía estaban con las latitas de gaseosa, las habían armado como pequeños autos, les habían puesto unas piolas y ahí estaban ellos jugando con sus juguetes supersónicos. Tuve la oportunidad de hablarles del Señor. 3 de ellos conocieron a Jesucristo en aquel lugar. Pero allí comenzó en mi vida un cambio y una transformación que me ayudó a salir de la problemática tan propia, tan regional, tan de este lugar. Porque el paseo hacia otros lugares, la mirada hacia otros lugares, empieza Dios a trabajarla con una situación muy especial. Tuve lo que algunos llaman una crisis cultural, yo lo llamé una crisis de fe, un ataque enorme de parte de Satanás. La verdad que cuando estaba en ese lugar, de pronto sentí en un momento que se me había vaciado la fe. Y en medio de esa situación no entendía ni programa, ni proyecto, ni propósito, no entendía para qué estaba. Lo único que yo quería hacer era volverme. Llamé por teléfono a mi iglesia y le pedí que estuviese orando, porque me di cuenta con un poquito de lucidez que estaba siendo víctima de un ataque de Satanás directamente sobre mi propia vida. Y fue de una manera maravillosa la forma en que Dios hizo una transformación mientras estaba en aquel lugar.
Y aunque no soy de esos que escuchan voces en la noche, puedo decirte que tuve la certeza de la presencia de Dios conmigo en aquella habitación donde las arañas más pequeñas tenían este tamaño. Y en medio de ese lugar sentí la voz del Espíritu que decía: esto padecen los misioneros por causa de mi nombre. Que no se te olvide nunca la soledad que estás viviendo. El ver, el entender que no estamos aquí solamente para alcanzarnos a nosotros, sino para extendernos hacia las naciones, nos puede ser una tarea casi imposible. Pero quiero mostrarte hoy las ruinas de Jericó. Quiero hoy que veas con los ojos de la fe lo que Dios está haciendo. Porque a veces cuando miramos el mundo y miramos todo lo que falta para la gran tarea, cuando miramos al mundo y decimos ¿cómo vamos a hacer para que en el concierto final de los tiempos haya representantes de todas las etnias que adore al único nombre, al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Nos parece que las murallas son enormes, que son infranqueables, que no las podemos conquistar. Sin embargo, quiero mostrarte algunos números. En el año 100 habían 360 inconversos por cada cristiano practicante. En el año 100, después de Cristo, cada 360 personas inconversos y también cristianos nominales, había un cristiano practicante. En el año 1000, ese número se redujo. Y ahora en el año 1000 habían solo 270 personas por cada cristiano practicante. En el año 1500, en la época de la Reforma, habían 85 inconversos y cristianos nominales por cada cristiano practicante. En el año 1900 se redujo enormemente esa cantidad. Va creciendo exponencialmente el cristianismo, aunque nos parezca que no. Quiero decirte que hoy, en el año 21 personas inconversas hay por cada cristiano practicante. En el año 1970, yo tenía 8 años, cuando había 13 inconversos cristianos nominales por cada cristiano practicante. Y en el año 2010, en las últimas estadísticas, hay solamente 7 personas por cada cristiano nominal o inconverso, por cada creyente practicante. Aunque nos parezca que solamente somos un séptimo, el Señor ha seguido edificando su iglesia. Y la verdad que Él dijo de que cuando Él iba a edificar a su iglesia, ni las puertas de la muerte iban a poder detenerlo, es hoy una realidad. Saben que la tarea final es muy poca. Aunque nos parece enorme, la tarea final que queda es muy poca. Fíjense el número de iglesias por etnias no alcanzadas. En el año 100, 0,08 iglesias por cada etnia no alcanzada. En el año 1500 había una iglesia por cada etnia no alcanzada. Pero el crecimiento ha sido tan grande que ahora en el año 2010, por cada etnia no alcanzada, tenemos un promedio en el mundo de 1000 iglesias. Si las 1000 iglesias nos animáramos a mirar el mundo conforme a lo mira el corazón de Dios, y si ustedes, queridos maestros, pueden enseñarles a sus hijos, a sus criaturas y a esta generación que estamos llegando al final de los tiempos y motivándolos para que puedan llegar con sus propias vidas a las etnias no alcanzadas, yo creo que en breve tiempo tendremos a todo el mundo alcanzado por lo menos una iglesia en cada nación o en cada etnia no alcanzada. Yo a esta altura creía que usted iba a estar saltando, alabando a Dios y dándole un aplauso por lo que Dios está haciendo. Queridos, si no te apasiona lo que Dios está haciendo en la historia, solo te va a apasionar un vil campeonato de fútbol en lo que vamos perdiendo.
Pero para la gloria de Dios, Dios está escribiendo la historia. No la escribimos nosotros, somos los lápices de Dios escribiendo la historia. Formo parte del comité de sociedades bíblicas en Argentina y me dieron estas estadísticas que me vuelven emocionalmente feliz. En el año 1500, usted sabe, con la Reforma comenzaron la traducción de la palabra de Dios en otros idiomas. En el año 1900 teníamos traducidas en 500 lenguas la palabra del Señor. Pero hoy, en el año 2000, en tan solo 100 años, ha crecido enormemente la traducción de la palabra del Señor y está llegando a 2800 lenguas en las que las personas pueden leer la palabra de Dios en su propio idioma. Gloria sea al Señor por eso. ¿Habrá entre tus niños aquellos que se dedicarán a hacer traducción bíblica? ¿Habrá en tu iglesia gente llamada a hacer esta misión y esta tarea? ¿O estamos solamente pensando en lo local y Dios nos tendría que sacar de nuestro lugar para hacernos un recorrido, para tener perspectivas más altas? Termino diciendo que la perspectiva, la cuarta, es la perspectiva del poder manifiesto del Señor. Allí fue la historia en el Jordán. Otra vez Eliseo repite el milagro de lo que Dios hizo partiendo las aguas en dos. Otra vez Eliseo pudo mirar el milagro hecho por Elías, diciendo: el Dios de los imposibles es el Dios que rige tu historia. El Dios que nadie se ha imaginado que tiene es el que puede hacer que las aguas puedan ser partidas para que vos pases por ese lugar. Por eso el apóstol Pablo oraba mientras le decía a la iglesia en Éfeso: pido también que sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Eliseo, tenés que ver que hay un poder disponible para tu vida. Y hoy todos los discípulos de Jesús podemos escuchar: querido creyente, querido hermano, querida hermana, el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el poder que te habita para la tarea que tenemos por delante. Pero para ello se requiere no solamente de una perspectiva de lo que Jesús hizo en la cruz, no solamente una perspectiva del altar personal que renueva mi fe y mi pasión por Él, no solamente una perspectiva que tenga alcance mundial de lo que Dios está intentando hacer en esos Jericós que son los principios de todas las naciones, sino también el poder glorioso que se manifiesta cuando estamos los hijos de Dios en esta bandera levantada de la fe. Pero precisa de una determinación inquebrantable. Los versículos del 9 al 14. Elías le dice a Eliseo: ¿qué es lo que estás queriendo? Y realmente lo que pide Eliseo tiene una osadía increíble. Dice: yo quiero una doble porción de tu espíritu. Yo quiero el doble de lo que has hecho hasta ahora. Lo que yo quiero es poder suficiente para ministrar en la mitad del tiempo el doble de cosas que has hecho para la gloria de Dios. Los estudiantes bíblicos cuentan la cantidad de milagros que hizo Elías, y los que hizo Eliseo son exactamente el doble en la mitad del tiempo. Pero ¿qué es lo que Dios vio en el corazón de Eliseo? Esa osadía de pedir a Dios el poder necesario
para poder hacer esta tarea. Elías le dijo, esto va a ser muy difícil, solamente si vos me ves en el momento en que Dios venga a buscarme. Si estás prestando atención, si no solamente estás queriendo, sino que en tu determinación hay una expectación sagrada de lo que Dios va a hacer, entonces lo recibirás. Y ahí están paseando, charlando, mientras están recorriendo ahí la última ciudad, cerca ahí en el Jordán. Está paseando Elías y Eliseo. Y dice que de pronto, mientras estaban tomando mate, baja un torbellino del cielo a buscárselo al siervo del Señor. No estaba distraído Eliseo. Él estaba pidiendo más porque tenía osadía. La visión del recorrido de los 50 kilómetros había despertado un hambre y sed de Dios con una pasión extraordinaria. Pero no solamente quería sentir y saber que podía ser alguien relevante, él estaba expectante de que Dios lo pudiera hacer. Y dice que en el momento en que bajó Elías, que bajó el Señor y se lo llevó a Elías, en ese momento él vio el cuadro completo. Y entonces tomó la ropa que se le había caído, el saco que se le había caído a Elías. Y entonces probó y golpeó otra vez el Jordán y se volvieron a abrir las aguas, porque Dios había obrado el milagro de darle la capacitación poderosa de su espíritu para hacer esta tarea. Si ustedes permanecen en mí, dijo Jesús, y si mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Pero estas palabras no fueron dichas para creyentes caprichosos. Ay, yo quiero un auto 0 kilómetros. Ah, yo quiero ascenso en el trabajo. Ah, yo quiero que me saques esta enfermedad porque me molesta. Yo quiero un novio. Amén, dice por ahí alguna, ¿no? Quiero una novia. No. Jesús estaba hablando con discípulos. Los discípulos habían sido por 3 años recorridos en una historia y en una visión de Jesús. Y ahora ellos estaban anhelando algo más. Ellos estaban entendiendo que la misión era una misión imposible. Pero si estaban en Dios, Dios podía obrar en los niños de Corea del Norte. Porque no hay poder humano que pueda vencer las fuerzas de nuestro gran Dios. Y Él soplará los vientos para que las almohadillas lleguen a esos niños y se levanten de esos lugares. Otros Guillermo Carey se levanten de esos lugares. Otros Elliot se levanten de esos lugares. Otros Juan, Martita, Pedro, que glorifiquen el nombre del Señor. En aquel día ya no me preguntarán nada, dijo Jesús. Les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora ustedes no han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo y su alegría sea completa. Nos ponemos de pie, por favor. Te alabamos, Señor, porque nos podemos presentar delante de tu presencia. Delante de un Dios que todo lo ve todo el tiempo, a cada momento. Delante de aquel que reina con poder y mira las naciones. Delante de aquel que ya tiene anticipado los huracanes, los terremotos, las hambrunas, los gobiernos, los cambios, las políticas económicas. No hay sorpresa delante tuyo. No hay sorpresa. Eres el que siempre supo, que siempre sabe y siempre sabrá. Nos sentimos como pequeñas hormiguitas intentando explicar
tu majestuosidad. Nos sentimos como pequeños seres humanos intentando llevar el glorioso evangelio de Jesucristo. Pero aquí estamos, Señor, pidiéndote doble porción de tu espíritu para hacer la tarea, esperando expectantes el hacer tuyo sobrenatural, mirando las murallas que se levantan y creyendo que detrás de eso ya se acabó la oportunidad. Para que tu nombre sea glorificado, esperamos con osadía hacer la misión que tenemos por delante. De este lugar enviarás a algunos a otros lugares en Argentina, otros lugares en Perú, en Paraguay, en Brasil, en México, en otros lugares en Asia, en otros lugares en África, donde está la mayor cantidad de concentración de niños, en el Oriente, donde quieras. Llévanos a donde quieras. Señor, que tu nombre sea glorificado. Contá con nosotros. Gracias porque nos das de tu poder y de tu visión para poder hacer las cosas. Enséñanos tu camino y andaremos en él. En Jesús. Amén. Amén. Que te bendiga el Señor, mi hermano.